Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es una rutina de mañana bien tranquila con la que busco estar más relajada. Desde hace un tiempo estoy permitiéndome tener momentos de descanso y que no todo sea tan apresurado y productivo. Así que esta vez lo que quise grabar fue una mañana tranquila donde simplemente voy viviendo pasito a pasito de una forma en la que no me estrese. Esta es como una rutina de mañana, pero realmente todas mis mañanas no son así. Al iniciar el día quise dedicarme a planear todas las cosas que quiero hacer en la semana. De alguna forma a mí me relaja tener escrito en papel todo lo que tengo que hacer en el día, en la semana, y así puedo ir tranquilita viviendo porque sé todas las cositas que debo cumplir en esos días. Después me puse a leer un poquito desde hace ya un año, quizás un poco más de un año, que implementé el hábito de la lectura, y esto fue para tener pasatiempos que no me hagan estar pegada a una pantalla. Como bien saben, yo hago videos en internet, entonces paso mucho tiempo pegada a las pantallas, ya sea viendo videos, leyendo manga, viendo TikTok, viendo lo que sea. Casi siempre estoy pegada a una pantalla, sea el celular, el computador o una tablet. Así que en la lectura encontré un pasatiempo que me divierte y me ayuda a aprender, porque gracias a esto he ampliado un poquito mi vocabulario y eso me tiene bastante feliz. Después, lo confieso, estaba con el escaldazo, ¿no? Así que tenía el cuerpo bastante calentito mientras leía y escribía, así que empecé a estirarme. Al estirarme, como ya desde hace varios meses estoy ejercitándome seguido, gracias al ballet, necesito estirarme seguido porque si no me duelen los músculos, me siento como más encogida y necesito estirarme tanto en la mañana como en la noche para que mis piernas se sientan bien. Y ya después me dediqué solo a practicar el ballet. Es una disciplina que me gusta mucho, me entretiene y me ayuda a tener más músculo, que es algo que necesitaba hacer. Yo tenía muy poquita masa muscular y ahora ya tengo un poquito más decente. Todavía no tengo así como que digan mucha masa muscular, pero ya me puedo mover mejor, puedo subir escaleras, puedo caminar un montón y eso me tiene bastante feliz. He intentado grabar un montón con este pijama porque lo encuentro muy lindo, pero es tan calentito que me siento súper incómoda, así que me voy a bañar. Voy a hacerme un desayuno rapidísimo porque muero de hambre. Lamento no haber hablado mucho desde el inicio del video, pero planeo dejar una voz en off, entonces no va a estar todo en silencio porque sé bien que a muchos de ustedes les gusta tener como ruido de fondo o a mí hablando más. Bueno, mi idea es que haya una voz en off, pero que sí. Voy a hacerme avena con leche y frutilla porque es calentito, hay fibra y es rápido. Voy a hacer más porque así me queda para la noche y también le sirve a mi mamá. Estoy usando unos nuevos pantalones, mira. Ay, no se nota. La cintita, tienen una cintita. Ay, ahí se ve. Es muy linda. Voy a tomar un poco de esta leche primero porque me da miedo que caiga sobre el libro. Es muy rica la avena. Quedó muy rica.
Sit. Ahora sí, buenos días. Ya me arreglé, me maquillé, me lavé la chasquilla y la volví a intentar arreglar. Me corté más pelos y donde me corté más pelos como que mi chasquilla quedó muy extraña. Se abre a la mitad y se va para cualquier lado. No es muy cómodo. Tenía pensado cortármela más corta, como que estuviera así, pero no sé, todavía no estoy segura porque agarré mucha comodidad en no tener que arreglarme la chasquilla. Entonces simplemente me hacía así y listo, andaba por la vida y me ponía un pinche acá y listo. Y como ahora estoy haciendo harto ballet, también me despejo mucho la cara. Así que me había acostumbrado mucho a que no exista ninguna chasquilla aquí. Pero vi a niñas tan bonitas en TikTok, en Pinterest y no recuerdo en qué otra parte, con un flequillo así recto, muy lindo. Y me dieron ganas también de tener uno. Entonces me corté más pelos, que son estos. Y no quedó. No, es que quise usar poco pelito para que no se vea tanto. No sé, quizás me veo muy rara así. Pero recuerdo que así a medida que he ido editando videos... Esperen, tengo sucios los lentes. Bueno, recuerdo que a medida que he editado videos, como yo uso lentes, no se ve tan bien, la cara tan tapada. Y necesito tener como un flequillo al costado, no que sea toda la frente. Entonces en base a eso es que me corté un poquito de pelo nomás como para ir probando. Pero creo que tiene que ser un poco más corto, que está muy largo. Cosa de que sea más corto y quede ahí y parezca más flequillo y no tanto un pelo largo. Pero todavía no sé, no estoy segura. Le pego a cada rato, no sé a qué. Hay algo que rebota cada vez que hago así. Mi idea de este video es que sea una mañana bien tranquila. Bueno, en realidad compartirles mis mañanas. Yo hace un tiempo me he alejado un poco de esto de que es de la productividad, porque antes me gustaba mucho esto de las mañanas productivas y hacer un montón de cosas. Y me he alejado un poco de lo que es la productividad porque tan a extremo me parece tóxico. No sé, es como... me parece bien ser productivo, pero no ser productivo todo el tiempo y en cada momento libre que tenga ser productivo no me parece bien. Entonces tenía ganas de traer como una mañana tranquila, muy tranquila, casi lenta, no tan productiva. Y no sé cómo habrá quedado el video, pero mi idea de mensaje era ese, de que ustedes tienen que permitirse tener mañanas que simplemente sea una mañana. Si quieren estar echados en la cama viendo tele, está bien. Que exista una mañana así y que no todas sean de estar produciendo todo el rato. Creo que está bien producir, pero no en exceso. Eso era. Y justo ahora, esta mañana, yo no tenía ganas de producir mucho. Eso sí, me desperté bien temprano, pero como que a mí me cuesta ir avanzando en las mañanas, más cuando son mañanas en las que no tengo que salir. Me cuesta mucho ir dando los pasos, porque yo no soy una persona de mañana, yo soy más una persona de tarde, de noche. Y bueno, esa era mi idea del video. Les mostré un poco de lo que hago, que es casi nada, que es como leer, escribir, estirarme, practicar un poco de ballet, muy poquito, hacer mi desayuno, bañarme y darle comida a los perritos, solo eso. Creo que la base me quedó súper buena. Hoy día me puse base completa en la cara y lo que se alcanza a ver en la camarita es que se ve muy bien la piel, se ve muy bonita. ¡Qué felicidad! Bueno, el libro que estoy leyendo, que ya vieron y que de hecho estoy intentando grabar como un reel, TikTok o algo así, es El Conde de Montecristo. Llevo apenas 100 páginas y de eso voy a grabar más tarde para otro video que estoy haciendo, de que es como una semana conmigo leyendo El Conde de Montecristo. Está divertido, al comienzo no me gustó tanto, en ese video voy a explicar por qué,
pero ahora que ya he ido avanzando me está gustando más. Lo que les quería mostrar es que vieron que como que mi cuenta está creciendo un poco, estoy llegando a más gente, no sé, ha ido creciendo un poco mi cuenta. Pasaron cosas y me mandaron una colaboración desde un proxy de japonés, que significa que tú haces compras por esto, Mercari, Amazon Japón, todas estas tiendas japonesas, y las llevan a un almacén. Ese es el proxy, el que hace como de intermediario, porque ellos actúan como que fueran japoneses y hacen las compras y las tienen guardadas en sus almacenes, y después de ese almacén te lo mandan a tu país. Bueno, de eso hice 2 shorts, uno que fue como pedir y otro que fue mostrando las cosas que pedí. Y lo que más me entusiasmaba de las cosas que pedí es esto, miren, Vivienne Westwood. Es usado, claramente, es usada, está gastada, pero miren qué hermosa, miren. ¡Ah! Y miren con el papelito. Y ¡tarán! Miren qué linda. Una billetera, yo no uso billeteras, pero quería tener algo de Vivienne Westwood. Yo voy a empezar a usar billetera desde ahora, voy a ser una mujer de billetera. Aunque no tengo billetes, voy a poner esto encima. Quizás podría hacer un TikTok como esos de cuando van a pagar y que salgan la billetera y vacía. Ay, la encuentro tan linda. Esta es mi primera compra de Vivienne Westwood. Bueno, compra entre comillas, porque fue una colaboración. Está un poquito gastada, por ejemplo, miren ahí. ¿Dónde está? Ahí. Y por acá se ve también más o menos gastada, pero es porque es usada. Me salió como $30 más o menos. En Mercari se pueden encontrar muchas cosas Vivienne Westwood vintage, porque este es totalmente vintage. Quizás de qué año es, pero ahí tiene Vivienne Westwood. Yay, ahora sí soy un personaje de Ana. Mi próxima meta es encontrar usada también vintage, porque no me da para cosas nuevas, una cartera, un bolso real, y andar con mi bolsita Vivienne Westwood. También me gustaría tener aros y collar, pero dicen que no son de muy buena calidad. No sé si ustedes saben de eso. Ay, miren, estoy probando con una luz. Siento que toda la imagen se ve mejor. Ahora me falta juntar para comprarme un micrófono y que todo se escuche mejor desde esta cámara, porque al final yo prefiero grabar con la Sony que con la Osmo. Esta me gusta, pero para grabar fuera de casa, porque no logro monitorear bien las cosas y sé que tiene mejor audio, así que también es como para los videos en los que solo hablo de algo. ¡Qué feliz! Solo para eso la uso, pero no me gusta mucho usarla en casa. En casa me siento más cómoda con la Sony, pero es porque también los colores de la Sony siento que son más bonitos. Por ejemplo, todo se ve como más rosita, como con un filtro rosado muy tierno, y me gusta mucho más. Hay 2 cosas más que les quiero contar. La primera es que, como vieron en un video anterior, abrí mi tienda, pero muy en chiquitito. Todavía todo es digital y son solo unas pocas cositas digitales. Yo le voy a ir sumando más cositas digitales. No creo que haga comisiones, básicamente porque no tengo tiempo. No tengo tiempo libre, aparte de grabar. Sé que en mis videos ustedes me ven como que no hago nada, pero son mis momentos en los que puedo no hacer nada. El resto del día estoy ocupada y mi vida no es tan calmada como se puede ver en videos, pero es lo que yo quiero mostrar y como traer un contenido más relajado para la gente. Por eso las comisiones no pueden ser, porque toma mucho tiempo y son muchas reglas y no, así que solo prefiero subir cositas digitales, y ya cuando junto un poquito más de plata voy a abrir una tienda también digital, solo que ahora va a ser con cosas físicas, pasar todos mis diseños a algo físico, como libretas, washi tapes, estas notepads, stickers, obviamente, postales y un montón de cositas más, pero eso es como a futuro. Lo que sí es que al fin me atreví a dar el paso y fue mucho tiempo postergando esto de abrir una tienda, así que bien. Y la otra, uy, no sé, le pego a esto y rebota algo acá. Y la otra cosa es que accedí a participar en como la obra de fin de semestre de ballet. Me da mucha vergüenza, pero lo acepté, igual me entusiasma. Mañana me voy a ir a tomar las medidas porque nos van a hacer un traje y voy a intentar ir grabando como todo el proceso en el que vamos formando el baile
que yo voy a ballet y mostrarles mis ropitas y cositas así. Entonces también se viene como un vlog de ballet, pero ese va a ser como para julio porque la obra es a fines, más o menos fines de junio. Entonces voy a ir documentando todo junio, va a ser como todo un mes de ballet y ese va a ser un video. También me entusiasma mucho. Les voy a preguntar a las chicas si quieren salir o si les censuro la cara y eso es todo lo que tenía que contar. Son hartas cositas. Espero que el video del día de hoy les haya relajado, acompañado, divertido. No aparecieron mucho los perritos, pero es porque estaban de flojos. Miren, ahí está el niño durmiendo y el Kaito no quería salir. Salió muy poquito, que fue lo que él me permitió salir. Y bueno, muchas gracias a los miembros. Somos... Y muchas gracias a los miembros del canal. Somos ya 92. ¡Wow! Muchas gracias por hacerse miembros, de verdad. Estoy grabando más videitos para los miembros del canal. Los videos voy a intentar que salgan a mediados de mes. Quizás salen un poquito antes de medio de la mitad del mes o un poquito después, pero la idea es que queden por ahí. Y muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.